más y más y más, ¿vale? Primero va a ser muy sencillo, porque quiero que entiendan el esqueleto, que ya lo han escuchado mucho, pero para ir a más profundo tenemos que empezar en la orilla. Entonces, en el cuaderno, porque estas secciones que vamos a dar se titula, bueno, pon en el cuaderno al empezar el cristianismo bíblico. Ese es el empiece porque vamos a enseñar el cristianismo tal y como está en la Biblia, cristianismo bíblico. Y las secciones que vamos a dar se titulan ¿Cómo y por qué evangelizar? ¿Cómo y por qué evangelizar? En pregunta. Porque vamos a enseñar cómo mostrar a Jesús al que no lo tiene. Pero primero debemos de saber cómo y por qué evangelizar. Por eso luego, le estoy diciendo que luego va a ser más profundo porque la última sección es, debemos de evangelizar a causa de la ira de Dios. Y ahí vamos a ver cosas profundas de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo y por qué evangelizar? Entonces pon número 1, porque es un mandato de Jesús. Entonces pones un 1, porque es un mandato de Jesús. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. También Marcos 16, 15. Ahí escribes 2 versículos, pero aquí vamos a leer 1, porque es un mandato de Jesús. Mira, ¿ves ahí lo que dice el Señor? Ahí ya el Señor estaba a punto de descender al cielo. Id es un mandamiento. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pon Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. No pasa nada, déjalo ahí. Bueno, Marcos 16, 15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15. El que ustedes han apuntado es este. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿por qué evangelizar? Porque es un mandato de Jesús. Y Jesús dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. Segundo, porque el pecador está perdido. Entonces, primero se debe evangelizar porque es un mandato de Jesús. Segundo, porque el pecador está perdido. Ese primo hermano tuyo que es muy bueno, está perdido sin Jesús. Entonces hay que evangelizar, porque el pecador está perdido. Lucas 13, 3. Os digo que no. Eso es una conversación que estaba el Señor teniendo con los discípulos, con los fariseos. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Están perdidos si no se arrepienten. Juan 3, 18. El que cree en él, hablando de Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya lo ha sido. El juicio simplemente, Dios va a demostrar que ya estaba condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? El pecador ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Ahora tiene la opción de creer. Por eso el Señor dijo, id y predicad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Entonces, número 1, porque es un mandato de Jesús. Número 2, porque el pecador está perdido. Lucas 13, 3, hemos apuntado. Juan 3, 18. Tercero,
si no se les predica, en pregunta, si no se les predica, ¿cómo creerán? Si no se les predica, ¿cómo creerán? Yo tengo, Rubio. Todos estos estudios la pastora, bueno, los está haciendo, pero ya ella los ha hecho anteriormente conmigo. Si no se les predica, luego con el tiempo os aseguro que os va a gustar mucho porque voy a mostrar un perfil de predicar el Evangelio no escuchado. Porque siempre hemos escuchado una parte, pero falta la otra. Entonces, si no se les predica, ¿cómo creerán? Romanos 10, 14 al 15. Romanos 10, 14 al 15. Saben que esta es la tercera, ¿no? Si no se les predica, ¿cómo creerán? Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Romanos, capítulo 10, capítulo 14 y 15. ¿Lo tienen? Mira, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Has visto qué fácil es el Señor? Nos lo pone todo tan fácil. Somos nosotros que complicamos las cosas. ¿Te das cuenta cómo y cómo predicarán si no fueren enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Amén. Entonces, la tercera es, si no se les predica, ¿cómo creerán? Cuarto, esto quiero que lo entiendas bien, porque no se pueden salvar a sí mismos. Cuarto, porque no se pueden salvar a sí mismos. Solo en Jesús hay salvación. Dame el mejor hombre del mundo, de toda la tierra. El mejor hombre del mundo, ese no es salvo. Se ha hecho toda la vida, desde que nació hasta que murió, haciendo buenas obras. Si no tiene a Jesús, no es salvo. Un solo mal pensamiento lo destituye de la gloria de Dios. Porque no se pueden salvar a sí mismos, solo en Jesús hay salvación. Yo lo repito, ¿sabes? Porque no se pueden salvar a sí mismos, solo en Jesús hay salvación. Hechos 4:12. Hechos 4:12. No se pueden salvar a sí mismos, solo en Jesús hay salvación. Alba, va muy despacio, ¿eh? Porque no se pueden salvar a sí mismos, solo en Jesús hay salvación. Hechos 4:12. Lo que dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Sabe que se está refiriendo que ese nombre es Jesús. De acuerdo, entonces solo en Jesús hay salvación. Entonces mira, hemos escrito 4 razones por qué evangelizar. La primera es porque es un mandato de Jesús. La segunda, porque el pecador está. La tercera, si no se les predica, ¿cómo creerán? Y la cuarta, porque no se pueden salvar a sí mismos. Solo en Jesús hay salvación. Ahora, pon más abajo, ¿cómo está el pecador? En pregunta, ¿cómo está el pecador? Y ahora vamos a ver en la Biblia cómo el pecador está. Porque a veces te crees que vas a predicar a alguien que te va a entender, no te va a entender. Te voy a decir el por qué. ¿Cómo está el pecador? Esa es una pregunta. Y ahora, número 1, está muerto. Aunque tú lo veas vivo, está muerto. Lo dice la Biblia. Es un cadáver. Ahí la palabra muerto, ahora en el verso que voy a dar, en griego es cadáver. Efesios 2:1. Ese primo hermano que quieres mucho, si no tiene a Jesús, está muerto. Es un cadáver que está respirando, nada más. Efesios 2:1. Dice, Él os dio vida a vosotros. Está hablando a cristianos, claro. Pero ¿por qué les dio vida? Porque anteriormente, antes de venir a Cristo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está.
ese que te cae también tu vecino, que es muy bueno, muy amable, que no hay quien le aguante, bueno, ese está muerto. Está muerto, es un cadáver, es un ser viviente, Génesis capítulo 9, pero está desconectado del mundo de Dios. No respira en el mundo de Dios, no entiende el mundo de Dios, no comprende el mundo de Dios porque está muerto. Entonces, número uno, está muerto. Número dos, es que la condición del hombre pecador es muy fuerte, ¿vale? Número dos, está cegado por Satanás. O sea, date cuenta, es un muerto y encima vendado. Está cegado por Satanás. Para que ustedes vean a quién nos vamos a enfrentar a la hora de predicar. Vamos a predicar a un muerto que está cegado por Satanás. Segundo, está cegado por Satanás. Segunda de Corintios 4:3. Estos estudios os van a enseñar, cuando leáis la Biblia, a ver muchas cosas. Por ejemplo, este verso, a lo mejor lo has leído muchas veces, y dicen, sí, el diablo ciega. No. Y dicen, no, así está el pecador. Y así vas a entender muchos textos que vas a leer en otras ocasiones en la Biblia. ¿De acuerdo? Dice el apóstol Pablo, y si todavía nuestro evangelio está velado, velado es como un velo, porque claro, la pregunta es, ¿por qué no todos creen? Si es una maravillosa noticia la que tenemos, Cristo ha muerto por el pecador, te da la vida eterna. ¿No quiere eso la gente? La gente no quiere morir, la gente quiere vivir eternamente. Y la noticia es precisamente que no vas a morir, vas a vivir eternamente. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, y terminó diciendo, ¿crees esto? Claro, porque es que es lo que el hombre va buscando. Entonces, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Tiene que seguir el verso. Adolfo, tiene que seguir el verso. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Sí, a ver, he apuntado. Segunda de Corintios 4:3. Vale, no hace falta que lo hagas. No hace falta. Dice, vale, sí, dice, en los cuales el Dios, ¿has visto Dios en minúscula? Ese es Satanás. Se le llama Dios también, pero en minúscula, la mayúscula es para Dios. El cual el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, el versículo sería 2 de Corintios 4:3 y 4. 2 de Corintios 4:3 y 4. Entonces, número uno, el pecador está muerto. Número dos, está cegado por Satanás. Por eso ¿no ves que es muy difícil? Que tú vas con la noticia, Dios te ama, y ellos te dicen, y empiezan a poner, ¿y por qué Dios? Que yo no te estoy hablando del hambre ni de nada, que te estoy diciendo que Dios te ama, déjate de rollos, que Dios te ama. Y ellos se van por los cerros de Úbeda. Es que estás hablando de un cadáver que está cegado. Por eso el evangelio no es habilidad humana, es poder de Dios. Si vas con inteligencia humana te va a vencer el pecador, tienes que ir con poder de Dios. Tercero, ¿cómo está el pecador? Número uno, muerto en pecado. Número dos, cegado por Satanás. Número tres, amigo del mundo y enemigo de Dios. Aunque él no lo sepa, Dios le considera su enemigo, porque está haciendo todo lo contrario a Dios. Dios tiene enemigos. Es el que no está en Jesús, es su enemigo. Amigo del mundo y enemigo de Dios. ¿Has visto ese amigo tuyo muy bueno? Es enemigo de Dios, si no está en Jesús. Amigo del mundo y enemigo de Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Está escrito. Santiago 4:4. Entonces, número uno, muerto en pecado. Número dos, cegado por Satanás. Número tres, amigo del mundo y enemigo de Dios. Número cuatro, vive en la carne y no puede agradar a Dios. Vive en la carne y no puede agradar a Dios. Pon Romanos 8, 7 y 8. Romanos 8,
7 y 8. Vive en la carne y no puede agradar a Dios. ¿Lo tienen ya? Mira lo que dice aquí. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No puede. Eso ya explicaremos el por qué no puede con el tiempo. No puede hacerlo. Efesios 2:2. Dice Efesios 2:2, hablando de los que no tenían al Señor, o sea, hablando a los cristianos antes de venir al Señor. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está. 5. Está bajo el poder del maligno. Está bajo el poder del maligno. El de Colosenses no lo vamos a poner, porque es lo mismo, Adolfo. Primera de Juan 5:19. Está bajo el poder del maligno. O sea, date cuenta a quién vamos a predicar. A un muerto que está cegado, que es amigo del mundo, enemigo de Dios, que no puede agradar a Dios, que vive en la carne, que está bajo el poder del maligno. Es que si vas con filosofía humana no puedes hacer nada. Tienes que ir con el poder del Espíritu Santo. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Ahí está. Este es el 5, ¿verdad? 7. Satanás está operando en ellos. 6. Satanás está operando en ellos. Es que me he confundido porque me he pasado una, porque era muy parecida a la siguiente y por eso. 6, ¿no? 6. Satanás está operando en ellos. En todos los inconversos, Satanás está operando. En una dimensión, en otra, en una influencia o en otra, pero siempre hay influencias. En algunos llega a ser hasta posesión, pero siempre está operando el diablo ahí, ¿vale? Algunas necesitan liberación porque hay posesión. Es a la que necesita liberación. Pero en todos, inconversos, está operando el diablo. Si no opera, por ejemplo, en la carne para que sea una persona malvada, está operando en ignorancia. Lo hace un ignorante de Dios. ¿Te das cuenta? Siempre está operando. Efesios 2:2. Que esto lo hemos leído. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, ¿qué significa ahora? Presente, que ahora opera en los hijos de desobediencia, está operando en ellos, en una dimensión, en otra, ahí hay leyes espirituales dentro del mundo espiritual, pero siempre está operando. ¿Cuál vamos ahora? 7. Están atados por el diablo. Están atados. En una dimensión también, en otra, pero todo el mundo está atado, los que no tienen al Señor, en una dimensión, en otra. Esto lo ha permitido Dios, también. Si Dios no lo hubiera permitido, Satanás no puede hacer nada. Este trabajo de Satanás se lo ha permitido Dios porque Dios quiere demostrar a los ángeles y al mundo entero al fin del siglo queda Satanás y queda Dios. ¿De acuerdo? Dios está reivindicando su carácter aquí. Están atados por el diablo. Segunda de Timoteo 2:26. ¿Lo tienes ahí? Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Te das cuenta? En un área, en otra, el pecador siempre está cautivo a un pecado. Siempre, si no es un área, es un celo, si no celos, es amargura, si no amargura, es, yo qué sé, tantas cosas que hay en el mundo, siempre. Porque el hombre tiene voluntad para resistirle, pero si no le engaña por una parte, le engaña por otra. ¿De acuerdo? Pone esta también. Son enemigos de Dios en su mente. Aunque no lo saben, son enemigos de Dios en su mente. ¿Esa cuál es? La 8. Enemigo de Dios en su mente. Colosenses 1:21.
Colosenses 1:21. Está un poquito más para arriba, Adolfo. Estaba en la 5. Sí, 1:21. ¿Lo tenéis ya? Colosenses 1:21. Dice, aunque vosotros antes, es decir, antes de estar en Cristo, estabais alejados y erais, claro, en esa traducción dice de ánimo hostil, pero en la Reina Valera dice, erais enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. O sea, ellos son enemigos en su mente de Dios, aunque ellos no lo saben. Ellos son enemigos de Dios. Esa es la 8, ¿verdad? Vale. Ahora, la buena noticia es, pon la 9, nosotros hemos sido enviados. Nosotros hemos sido enviados. Nosotros hemos sido enviados. Mateo 28:19. Mateo 28:19. De todas maneras, el texto siempre va a aparecer aquí. Ahí, ¿lo ven ahí abajo? Mateo 28:19. Y pues haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos ha enviado a predicar al pecador. Ahora es la 10, ¿verdad? El Espíritu los convence de pecado. Claro, es que Dios tuvo que enviar al Espíritu Santo porque ¿quién predica a un cadáver que está cegado, que está atado, que está controlado, que no entiende a Dios, que es enemigo de Dios, que es amigo del mundo, que vive en la carne, que no puede agradar a Dios? Solamente el poder de Dios puede liberarlo. Juan 16:8. Juan 16:8. Jesús está hablando aquí del Espíritu Santo y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Puedes poner el 9? Que quiero explicar una cosa, el versículo 9. De pecado, mira lo que considera Dios pecado en verdad. Dice, de pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado para Dios? No creer en Jesús. O sea, el pecador no se va al infierno por adulterar, ni por robar, ni por mentir. Se va porque no cree en Jesús. Porque si creyera, no robaría. Si creyera, no adulteraría. Los otros pecados son la consecuencia de no creer. Por eso Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Y ahora explica el porqué. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, el Espíritu Santo cuando va a una persona, lo primero que le va a convencer no es, has mentido, arrepiéntete. No, le va a decir, no has creído en Jesús. Arrepiéntete. Cuando se arrepiente, Dios le hace nacer de nuevo y ya deja las otras cosas por el resultado de haber creído en Jesús. El verdadero pecado es no creer en Jesús. 11, ¿verdad? Dios traslada al pecador. De las tinieblas a la luz. O sea, cuando Dios salva a un pecador, está haciendo una arquitectura, literalmente, ¿eh? Porque está resucitando un muerto, rompiendo vendas, rompiendo cadenas, dando conocimiento, trayendo luz. O sea, es impresionante lo que Dios está haciendo en esa confesión que vemos tranquila de Señor, te acepto, perdóname, mi pecador, llorando. No sabemos en el mundo espiritual lo que Dios está haciendo ahí, pero la Escritura nos lo revela. Literalmente está trayendo un muerto a la vida. ¿Lo habéis puesto? Traslada de las tinieblas a la luz. Colosenses 1:13. Quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, mirad, hemos visto esto. ¿Lo tienen ya todos? Bueno, hemos visto cómo y por qué evangelizar, ¿no? La primera causa era porque es un mandato de Jesús. La segunda, porque el pecador está perdido. La tercera, porque si no se les predica, ¿cómo creerán? La cuarta, porque no se pueden salvar a sí mismos. Solo en Jesús hay salvación. ¿Esto lo crees? Luego hemos dicho cómo está el pecador. La primera, está muerto en pecado. La segunda, cegado por Satanás. La tercera, amigo del mundo y enemigo de Dios. La cuarta, vive en la carne y no puede agradar a Dios. La quinta, está bajo el poder del maligno. La sexta, Satanás está operando en ellos. La séptima, están atados por el diablo. La octava, la octava, eso. La novena, la décima, y creo que se dice la de Eudicema, o como se diga, al reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Mira lo que Dios hace cuando salva a un pecador. ¿Has visto cómo está el pecador? Piensa en tu primo hermano ahora. ¿Has pensado en él? ¿Tu primo hermano es muy bueno? Mira cómo está. ¿Te das cuenta cómo está? Y has visto que le dices, pero primo, vente al culto, que Dios te ama. Y él como que no se da cuenta de la ira, del fuego, del infierno. Se cree que va a vivir eternamente. ¿Te das cuenta que no tiene miedo a nada? Es que está cegado. Estás hablando con un cadáver. Por eso antes de que Dios te tocara, no te llamaba la atención el Señor. ¿No te das cuenta? Sí, sabías algo del culto del Señor, Dios bendito, pero no había un... Yo quiero ir a Él. ¿Te das cuenta? Mira, escucha, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, ustedes saben que yo estoy haciendo un libro. Sí, estoy haciendo un libro y el Señor me va a permitir terminarlo aquí para ser la primera iglesia donde lo ve. Amén. En ese libro, cuando yo toco salvación y soberanía, digo que cuando predicamos al pecador no le estamos tirando un salvavidas a alguien que se está ahogando. Cuando nosotros predicamos al pecador, con el Evangelio y el Espíritu Santo, Dios saca un cadáver que murió hace muchos años en lo profundo del mar y lo lleva a la superficie. Es ahí donde le da la habilidad para que él diga sí o no. Si él dice no, Dios lo suelta y deja que se vaya otra vez a las profundidades del mar en su pecado. Si dice que sí, Dios lo lleva a la orilla, pone su boca en su boca, insufla su espíritu dentro de él, lo resucita y lo hace nueva criatura para Dios. O sea, no estamos tirando un salvavidas a alguien que se está ahogando, ¿eh? Estamos trayendo libertad a un muerto. ¿Entiendes cómo está el pecador? Primero, ¿por qué evangelizar? Es un mandato de Jesús. Lo hemos puesto. Todas estas 4 razones es un mandato de Jesús. No se pueden salvar a sí mismos. Nosotros hemos sido enviados. Y luego, también hemos leído que están atados, están muertos, es impresionante cómo está el pecador. Por eso te das cuenta que el mundo no quiere venir a Dios. Es hostil, son enemigos de Dios. Bueno, ya hemos terminado. Sí, porque ¿cómo presentar a Jesús al pecador? Es mejor ya la siguiente, ¿no? No quiero, sé que no os estáis aburriendo, pero no quiero ser cansino. ¿Eh? ¿Qué hora es? 10 menos 20. ¿Qué hacemos? Un poco más. A ver, espérate que lo vea. Es que ahora viene la sorpresa, cómo presentarle. No, lo dejo para otro día. Así el martes venís con alegría. Entonces, lo primero que hemos visto es
¿Por qué evangelizar? 4 razones muy sencillas. Y la segunda, hemos visto cómo está el pecador. Muerto, atado, es un cadáver, es hostil a Dios, enemigo de Dios, vive en la carne, no puede agradar a Dios, es atado por el diablo, Satanás está operando a ellos, están cegados por el diablo o se están en ruina. Nosotros hemos sido enviados y el Espíritu Santo también para convencer al mundo de pecado. Amén. El siguiente martes vamos a traer ahora cómo presentar a un Jesús vivo, a este que está muerto, atado, cegado, hostil, enemigo, y cómo Dios lo puede alcanzar a través de la palabra. ¿Vale? Cierra tus ojos, por favor, vamos a darle gracias al Señor. Aleluya.